Historia de la Filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 18, parte cuarta. La Filosofía del Renacimiento, capítulo 3, Renacimiento y Platonismo. 349, Cusano, la docta ignorancia. El platonismo y el aristotelismo, que habían sido las dos corrientes fundamentales de la escolástica, se vuelven a encontrar también en el Renacimiento, pero se los hace volver otra vez a sus fuentes originarias y se los toma en su autenticidad histórica, como medios de renovación del hombre y de su mundo. Las disputas en torno a la superioridad de una u otra orientación presuponen la exigencia común de restaurar su significado histórico originario, quitándoles las deformaciones y las incrustaciones que habían sufrido por obra de la escolástica. El antagonismo entre platónicos y aristotélicos es, durante el Renacimiento, el antagonismo de dos inquietudes espirituales distintas. Platónicos son los que ponen en primer plano la exigencia del renacer religioso, y por tanto ven la vuelta al platonismo, considerado como síntesis de todo el pensamiento religioso de la antigüedad, como la condición de este renacer. Aristotélicos son los que se dirigen principalmente al renacer de la actividad especulativa, y especialmente de la filosofía natural. Estos, en el retorno a la genuina ciencia de Aristóteles, ven la condición del renacer de una investigación natural libre y rigurosa. El renovador del platonismo en este sentido es Nicolás de Cusa, la personalidad filosófica más completa del siglo XV. Nicolás Krebs nació en Cusa, cerca de Treveris, Alemania, el año 1401. Su primera educación le fue dada en Deventer por los hermanos de la vida común, que cultivaban el ideal de la llamada devotio moderna y que se inspiraban sobre todo en la mística alemana. Estudió en Heidelberg, luego desde el 1418 al 1423 en Padua, donde trabó amistad con Pablo Toscanelli, que más tarde fue médico y astrónomo famoso. Se había orientado hacia los estudios jurídicos, pero por haber perdido su primer proceso, se dedicó a la teología, y en 1430 fue ordenado sacerdote. En 1432 le llamó el cardenal legado Julián Cesarini, que había sido su maestro en Padua, para participar en el concilio de Basilea. Por el concilio, que debía decidir, entre otras cosas, la unión de la Iglesia latina con la griega, fue enviado a Grecia, desde donde volvió a Italia con los pensadores y teólogos griegos más significados de la época. Esto le permitió contraer una gran familiaridad con la lengua griega y con los clásicos griegos, y sobre todo conocer directamente algunas obras de Platón, de las que extrajo su inspiración fundamental. Nombrado cardenal en 1448 y obispo de Bressanone, 1450, chocó con el duque del Tirol, Segismundo, que lo tuvo en la cárcel durante varios años. Murió lejos de su diócesis, en Todi, Umbría, el 11 de agosto de 1464. En el viaje de regreso desde Grecia, tuvo la inspiración de su doctrina fundamental, la de la docta ignorancia, que expuso en sus dos obras principales, De docta ignorancia y De Conjecturis, 1440. A estas siguieron numerosos escritos, De Quaerendo Deum y De Filiatione Dei, 1445, De Dato Patris Luminum, 1446, De Genesi, 1447, Apología Docta Ignoratia, 1449, De Idiota, 1450, De Novissimis Diebus, 1453, De Visione Dei, 1453, Complementum Theologicum, 1454, De Berilo, 1458, De Psest, 1460, De Non Aliud, 1462, De Venatione Sapientae,
1463, De Apice Teoria, de Ludo Globi, 1464, y Compendimi, 1464. Además, compuso Cusano obras de geometría y de matemáticas y de cuestiones teológicas. El punto de partida de Cusano es una precisa determinación de la naturaleza del conocimiento. Cusano toma como modelo el conocimiento matemático. La posibilidad del conocimiento reside en la proposición, en la proporción entre lo desconocido y lo conocido. Se puede juzgar de aquello que aún no se conoce solo en relación con aquello que ya se conoce. Pero esto solamente es posible si aquello que aún no se conoce posee cierta proporcionalidad, o sea, homogeneidad o conveniencia con lo que se conoce. El conocimiento es tanto más fácil cuanto más cercanas están las cosas que se investigan de las conocidas. Por ejemplo, en matemáticas, las proposiciones que se derivan más directamente de los primeros principios evidentes en sí son las más fáciles y conocidas, mientras que las menos sabidas y más difíciles son aquellas que se alejan de los primeros principios. De estos se desprende que cuando aquello que es ignoto y se busca no tiene ninguna proporción con el conocimiento que poseemos, escapa a toda posibilidad de conocimiento, y lo único que se puede hacer es proclamar frente a ello la propia ignorancia. Este reconocimiento de la ignorancia, este saber que no se sabe, que Cusano relaciona con la antigua sabiduría de Pitágoras, de Sócrates, de Aristóteles y con la sabiduría bíblica de Salomón, es la docta ignorancia. La actitud de la docta ignorancia es la única posible frente al ser como tal, o sea, frente a Dios. En efecto, Dios es el grado máximo del ser y en general de la perfección. Es aquello respecto a lo cual nada puede ser mayor. Dios, como había dicho Duns Scoto, es lo infinito, y entre lo infinito y lo finito no existe proporción. El hombre puede acercarse indefinidamente a la verdad por grados sucesivos de conocimiento, pero como estos grados serán siempre finitos y la verdad es el ser en su grado infinito, la verdad escapará necesariamente a todo esfuerzo tendente a comprenderla. Entre el conocimiento humano y la verdad hay la misma relación que existe entre los polígonos inscritos y circunscritos y la circunferencia. Multiplicando indefinidamente los lados de tales polígonos, se aproximarán indefinidamente a la circunferencia, pero jamás se identificarán con ella. La verdad, en lo que tiene de absoluto y necesario, estará siempre más allá del conocimiento, que es la mera posibilidad de establecer proporciones definidas. Y el máximo absoluto, así como el mínimo absoluto, escapa al conocimiento. Este se mueve en el ámbito de lo que es susceptible del más y del menos, pero el mínimo absoluto escapa al más y al menos, porque es aquello respecto a lo que no puede haber menos. El máximo absoluto y el mínimo absoluto coinciden, porque entrambos pertenecen al dominio de la necesidad y de la plena actualidad, mientras el dominio del más y del menos en que se mueve el conocimiento humano en todos sus grados es el de la posibilidad y de la potencialidad. En estas tesis fundamentales de Cusano confluyen las dos últimas manifestaciones de la filosofía medieval, el ocamismo y el misticismo germano. El ocamismo había proclamado ya la imposibilidad para el hombre del acceso a la realidad divina, y el misticismo germano había buscado este acceso fuera del conocimiento, en la fe, recurriendo a la teología negativa del pseudo Dionisio Areopagita. Como veremos, este último atisbo se encuentra también en Cusano, pero Cusano no parte como Occam del empirismo. Su postulado es metafísico y está adscrito al platonismo original. Tal postulado es la inconmensurabilidad, la no proporcionalidad entre el ser como tal y el conocimiento humano, o sea, la trascendencia absoluta del ser, que encierra un valor o una norma ideal para el hombre, pero que nunca pudo ser alcanzado y poseído en su totalidad,
Cusano ha renovado el platonismo precisamente en su tesis fundamental, que establece el principio de la realidad y del conocimiento en una perfección ideal, que realidad y conocimiento no alcanzan nunca.